En primer lugar, quiero platicar de tres temas que para mí son fundamentales. El primero de ellos es el Frente Amplio por México. Como integrante de él, estuvimos el día de ayer en el foro debate, en donde para mí lo más importante es que ya el proceso está en marcha y entramos ya a una etapa más definitoria, que será la etapa de la encuesta después de este primer foro. Yo estoy preparado y estoy decidido para que en caso de que los resultados de la encuesta así lo determinen, seguir adelante ya con los 5 foros en las distintas etapas hasta concluir el proceso del Frente Amplio por México para buscar la coordinación de ese frente. Fue un proceso inédito el debate pues que se llevó ayer y todo el proceso del frente. Las primarias llegaron para quedarse, las coaliciones llegaron para quedarse y eventualmente yo espero que los gobiernos de coalición lleguen para quedarse. He estado en contacto con los dirigentes del PRD y estamos buscando una fórmula de reencuentro, de coincidir para volver a estar los 3 partidos históricos conformando ese frente. Estoy seguro que con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr en brevedad y que deseo desde el punto de vista personal que podamos tener ese reencuentro y que ese reencuentro en términos generales sea aceptable para el PRD y para el Frente Amplio por México. El segundo tema es el siguiente, que es una nueva información para todos y todas ustedes. Como último acto formal, antes de presentar mi licencia, he querido ejercitar mis facultades constitucionales como presidente de la Cámara de Diputados y he solicitado a la Suprema Corte de Justicia la atención prioritaria en el caso de las reformas al CONACYT. Y esto es una buena noticia para todos los integrantes de la comunidad científica en el país, porque le he pedido a la Corte que con carácter de urgencia y por interés público puedan revisar el asunto que tiene que ver con el sistema de investigación científica que está impugnado desde el punto de vista de acciones legislativas y amparos. Y he pedido a la Corte que pueda de manera inmediata tomar atención de ello y resolver. No podemos poner en riesgo a la comunidad científica, al desarrollo de la ciencia y de la investigación, al desarrollo del saber que está en las responsabilidades de los institutos de educación superior en el país, de los institutos de investigación científica, requieren plena libertad, no una libertad sesgada y manipulada por una sola visión de un gobierno que quiere adoctrinar. La ciencia requiere de libertad y justamente lo que estamos defendiendo es la libertad de investigación científica. Lo que estamos defendiendo es el sistema de investigación del país. Lo que estamos defendiendo es que esos institutos de investigación científica, esos investigadores ya dentro de un sistema de investigación puedan desarrollar a plenitud sus funciones. Lo que estamos defendiendo es que tengan el presupuesto requerido y que México pueda desarrollar la ciencia como en cualquier país desarrollado del mundo.
Por lo tanto, estas son las razones de la urgencia y del interés público que es esgrimido ante la Suprema Corte de Justicia para que le den una atención prioritaria a algo que tiene que ver con uno de los elementos más importantes de la nación, que es el saber. El tercer asunto que quiero comentar se refiere a esa lista negra de los integrantes del Tribunal Electoral, concretamente a los magistrados. Es absolutamente reprobable y condenable que nuevamente el presidente de la República establezca listas, como en un régimen fascista, listas negras de magistrados del Tribunal Electoral. Eso no es democrático. Eso es del lado del fascismo, del lado de la visión única, del lado del ejercicio del autoritarismo, del lado de querer ejercer el poder político e inmiscuirse en otros poderes y en este caso en un tribunal constitucional como lo es el Tribunal Electoral. Esto que está haciendo el presidente solamente se ha hecho en regímenes fascistas. Las listas negras son de regímenes fascistas. Y el señalar y el integrar una lista negra en contra de los magistrados electorales porque simple y llanamente no está de acuerdo con sus decisiones es interferir en otro poder, en este caso de un tribunal constitucional. Algo gravísimo que está haciendo el gobierno, concretamente el presidente de la República. Pues estos son los tres temas que he querido posicionar antes de atender a sus amables preguntas, que espero tener las respuestas adecuadas. Margarita Nicolás, de Sistema Raza, por favor. Gracias. Margarita. Buen día, diputado. Preguntarte precisamente sobre el Frente Amplio, si en tu calidad de candidato a este cargo que estás buscando, llamarías al PRD a no jugar al esquirol, tratando de salir o haciendo pausa para integrar este frente que podría estar pues dándole cierta ventaja al bloque opositor a ustedes, que se mantuviera, que se revisara y para ver qué se puede hacer en el camino para que se mantengan unidos, aunque ellos dicen que, concretamente Jesús Zambrano, que no se van a salir, pero esto viene a manchar no solamente la unidad del frente, sino la reputación de quienes integraron este comité y que en la mayoría son ex consejeros del INE y que ellos saben muy bien pues el trabajo que hay que hacerse al respecto. Y sobre la seguridad, ahorita que mencionabas de esta lista negra que tiene el presidente de los magistrados, ayer los mismos morenistas reconocen que el asesinato en contra de Villafuerte en Ecuador es una alerta que se prende aquí en México, porque en las pasadas elecciones pues vimos cuántos candidatos fueron asesinados, sobre todo aspirantes a municipios. Entonces que se tiene que garantizar el trabajo que se va a hacer o que ya se está haciendo rumbo al 2024 en torno a esta seguridad que se tiene para los candidatos y bueno, también para la sociedad en general. Y también comentarte que la senadora Nestora Salgado decía que ella se ha mantenido al margen de criticar lo que está sucediendo en Guerrero porque ella también está amenazada de muerte. Entonces dice, a lo mejor porque todavía es senadora la están respetando, pero pues todo el mundo está en la mira de los grupos criminales. Gracias. Bueno, en primer lugar... La otra, que algún pendiente que dejaste y que te gustaría que se hubiera resuelto ahora que estuviste al frente de la mesa, y bueno, pues te vas con ese ¿Cómo no, Margarita? Muchas gracias. Pues en primer lugar, yo lo veo de una manera distinta. Veo que faltó explicación, que faltó transparencia y que debe haber una auditoría de por medio para que se le dé la explicación debida a los aspirantes del PRD, del Frente Amplio por México, y yo avalo y he apoyado, y lo hago nuevamente, que las peticiones del PRD me parecen
justas y correctas, que se transparente la decisión y que se audite lo que se tenga que auditar. El camino de regreso lo tenemos que buscar entre quienes integramos el Frente y el PRD, y estoy convencido de que vamos a encontrar un punto de reencuentro lo más pronto que sea posible, sin lugar a dudas. Estamos todos muy consternados de lo que aconteció en Ecuador, muy consternados por la pérdida de una vida humana, muy consternados por el dolor que esto implica para sus familiares y seres queridos, pero también por lo que implica para la nación ecuatoriana. Un asesinato hecho por el crimen organizado perteneciente a bandas mexicanas. El gobierno, con su política criminal de abrazos y no balazos, contribuye a que se expanda el crimen organizado no solamente por todo el país, sino fuera del país. Acabamos de escuchar y dar cuenta de lo que dijo la autoridad de los Estados Unidos de América en materia de crimen organizado y narcotráfico. Fue muy claro. Existen cuando menos 45,000 elementos diseminados en distintas partes del mundo operando en estos organismos criminales. Por lo tanto, esto es de una seriedad y una gravedad, y el gobierno tiene que responder a las imputaciones que hoy conocimos por la mañana, porque son imputaciones de organizaciones mexicanas que operan en el país. Entonces el gobierno tiene que tener una respuesta, no puede quedarse callado, no puede el presidente ser omiso, no puede inventar un distractor para evitar hablar de este tema y hablar de otros temas, lo que a él le interesan, las descalificaciones a los aspirantes del Frente, el ataque a la prensa, el ataque a los magistrados de un tribunal electoral como lo está haciendo. Son ataques reprobables y condenables todos, pero también fungen como distractores. Si el presidente de la República no asume su responsabilidad, es cómplice de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Porque si en este país no se pone orden, simple y llanamente va a seguir expandiendo toda esta actividad criminal. Es momento de definiciones, es momento de hacer valer la ley y hacer valer la Constitución, presidente de la República. No puede ser omiso, no puede dejar a un lado este tema, porque este tema ya trascendió en un proceso democrático de un país hermano que es Ecuador. Jorge Almaquio, del Heraldo de México, por... Falta el pendiente. Pues afortunadamente con esta acción de atención prioritaria, finalmente pues solamente me resta asistir a la reunión de mesa directiva del próximo lunes, que será a la 1:30, y después vendré a dar cuenta y a tener mi penúltima conferencia y encuentro con ustedes, y también esto off the record tendremos un pequeño ágape. Ya no digo más, pero para el lunes. Ahora sí, el señor Almaquio del Heraldo. Despedida de agradecimiento, sí. El señor Almaquio del Heraldo de México, por favor. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues primero preguntarle acerca de esta situación que se dio ayer con el PRD, ya preguntó Margarita, pero en el hipotético caso de que el Partido de la Revolución Democrática saliera o buscara salir de este Frente Amplio por México, ¿qué tanto sería la afectación a la imagen de la unidad y, por supuesto, de la congruencia política rumbo al 2024? La primera pregunta, por favor. Mira, esto no va a suceder. Yo mismo he hablado con los dirigentes del PRD y estamos buscando un camino de regreso. Y hay voluntad
y una voluntad que yo quiero reconocer y agradecer al PRD y a su dirigencia. Okay. El otro lado, hoy empieza el sondeo, si no me equivoco, el sondeo para de aquí al próximo miércoles. La expectativa que tiene usted, fue difícil captar las 150,000 firmas para algunos, por supuesto, y la expectativa que tendría usted en este recorrido, sobre todo porque van a quedar 3 de los 4, si no me equivoco, para poder pasar a los 5 foros que también ya tienen contemplados a partir del 17 de agosto. ¿Usted pasará a la tercera ronda? Bueno, pues eso lo dirá la encuesta. ¿Qué espero yo? Espero que sí pase y quiero seguir en el proceso, pero pues eso ya no está de mí. Lo que sí estuvo de mí son 2 cosas. Primero, recabar más de 150,000 registros y mi historia, mi carta de servicios de la vida pública, ahí está, y quienes tienen la última decisión pues son los que respondan a esa encuesta. Pero sí se ve, digamos, en la fase final. Pues yo espero que sí. Ok, la siguiente pregunta sería en respecto a lo que dijo Tembra en la cuestión de violencia. El diputado Moreira ha hablado también de que puede haber focos rojos rumbo al 2024 en estas elecciones principalmente. Usted, como secretario de Gobernación desde el 2000 a la fecha, ¿ve esos focos rojos también? ¿Ve la necesidad de que los candidatos presidenciales sí tengan una seguridad que los persiga o los lleve en todo el recorrido durante las campañas? ¿Sería necesario que la Presidencia de la República garantice la seguridad a los candidatos presidenciales? Mire, esto va más allá de las escoltas. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Conozco de seguridad. Vean ustedes la operación que tuvieron las escoltas del candidato en Ecuador. Fueron de respuesta inmediata. Hicieron todo lo posible. Lo metieron al vehículo, en fin, y aún así fue imposible de prever. Y este tipo de asesinatos, lo que lo generan y lo que lo facilitan es un ambiente. Es un ambiente de violencia, es un ambiente de impunidad, es un ambiente de dejar hacer y dejar pasar, porque por más escoltas que pueda tener un servidor público o un candidato o un aspirante, siempre no será suficiente para cuando una organización de estas organizaciones con el poder que tienen en todos los sentidos, inclusive para penetrar la policía, inclusive para penetrar las escoltas, con el armamento y los recursos. Esto es producto de 5 años de dejar hacer y dejar pasar, y sobre todo de una política criminal de abrazos y no balazos. Ahora estamos viendo las consecuencias. El propio presidente sembró la duda. El propio presidente puso el tema. Nadie más que él, como queriéndose justificar y de antemano blindar sobre una situación de esa naturaleza. En consecuencia, sí hay un riesgo y no hay un foco rojo. Hay muchísimos focos rojos en todo el país, pero sobre todo para quienes formamos parte de la oposición, del Frente Amplio por México. ¿Por qué? Porque estamos planteando un camino totalmente distinto al camino de Morena y del presidente. Ahí es donde está el problema, que se sabe perfectamente que nuestro camino es distinto. Y el ambiente que ha generado el presidente es un ambiente de polarización y su lenguaje es verbalizado con violencia, con odio y resentimiento. Finalmente, hablaba de el Poder Legislativo. ¿Controló el Poder Legislativo en este año al frente de la mesa directiva al Poder Ejecutivo? Hicimos todo lo que estuvo en nuestro poder. Y eso pues ameritó varias peticiones de remoción que para mí me las llevo como medallas, porque lo que hice fue defender a la Cámara de Diputados,
no le permití al presidente, mientras que yo estuve en la Cámara, que invadiera las facultades de la Cámara de Diputados. Y cuando lo hizo, ejercité acciones de controversia, ejercité solicitudes de atención prioritaria, denuncié todos los procesos legislativos en donde el presidente quería intervenir, a pesar de que el grupo mayoritario es del presidente. Nunca me sometí a un poder presidencial o a un partido, estando yo en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y por eso, como nunca, pues el partido mayoritario estuvo en una actitud conmigo de esa naturaleza. Simplemente acuérdense lo que aconteció cuando invité al presidente Zelensky a hablar en la Cámara de Diputados. El problema que no le quisieron dar la tribuna en el Pleno, y todo lo que pasó después. Pidieron aquí mi renuncia al día siguiente, varios de ellos, mi remoción. Pero yo pienso que defender un acto bueno, un acto de justicia, siempre será bueno. Y no importan las consecuencias de carácter personal. Y ahora, tiempo después, el día de ayer escuchamos a la secretaria de Relaciones Exteriores, la secretaria Bárcenas, condenar a Rusia. Fíjese todo el tiempo que se tardaron. Aquí estuvo, en este recinto, el presidente Zelensky, hablando de la enorme injusticia que era una guerra en donde ellos eran las víctimas. Y eso era clarísimo desde el primer día. Entonces son situaciones que para mí fueron difíciles enfrentar, muy difíciles. Tomar esas decisiones, yo sabía que me iba a echar encima a la mayoría de la Cámara y a la mayoría fuera de la Cámara, integrantes de Morena. Pero también sabía que me iba a echar encima al presidente de la República, y un presidente autoritario, y un presidente que utiliza los recursos y el Palacio Nacional para dividir, descalificar e insultar. Hasta mi familia llegó el insulto. No lo permití, cada vez le respondí y cada vez le voy a responder, porque mi carácter es así y siempre ha sido así. Primero para mí son mis convicciones y mis valores, y eso los voy a defender toda mi vida, absolutamente toda mi vida, y para mí ha sido el mayor privilegio que he tenido políticamente hablando, ejercer la presidencia de la mesa directiva en estas condiciones, en estas circunstancias de sesiones de 30 horas, ha sido un enorme privilegio. No me cambiaría por absolutamente nadie. Señor Carlos Guzmán de Aba Noticias, por favor. Dos temas, diputado, buena tarde para todas y todos. Pues por principio de cuentas ya anunciaba al principio de esta conferencia que va a hablar con la gente del PRD. Hablará directamente con el senador Mancera, ¿con quién más hablará de los que quedaron fuera? A fin de afianzar las alianzas de cara a esta elección que usted busca obviamente encabezar en 2024. No es que vaya a hablar, ya hablé con todos, con cada uno de ellos que usted mencionó y con otros más que forman parte de la dirigencia nacional del PRD. No me esperé. ¿Por qué? Porque creo que la convergencia y la coalición que hemos formado y este Frente Amplio por México es fundamental para cambiarle el rumbo al país. Y por eso actué en consecuencia con mis convicciones, con lo que creo, y además por lo que pasó. Pasó una situación que tiene que aclararse, y creo que tienen todo el derecho de pedir audiencia, tienen todo el derecho a que se transparente el porqué y que se haga una auditoría a esa decisión. Yo estoy con ellos porque me parece lo justo, lo correcto, y además me parece indispensable que el PRD esté en el Frente Amplio por México. Eso fue exactamente lo que le dije a cada uno de ellos, las personas que usted mencionó y varios más. Diputado, yo agregaría algo a lo que sí. el compañero está preguntando.
dice usted que hay voluntad en ese asunto por parte del PRD y de estos personajes que fueron excluidos. ¿Cuál sería la solución precisamente para que ellos no se salgan de esa alianza, ¿sí? Se queden ahí con ustedes trabajando en este Frente Amplio por México, y dado que ya no están palomeados como los próximos contendientes para representar este frente, bueno, ¿cuál usted cree que sea la solución que se les dé a ellos para que se queden dentro y no se salgan? Justamente eso es lo que se está platicando en estos momentos. Y hay varias alternativas, no las voy yo a anunciar en este momento porque a mí no me toca anunciarlas, pero lo que sí puedo dar constancia es que hay voluntad, y yo hablo con la verdad, no con otros datos. Y por otra parte, es tan necesario que estoy convencido de que vamos a encontrar un camino más pronto que tarde. ¿Nativa? ¿Una candidatura? ¿Una senaduría? ¿Una diputación? No va por ahí, no va por ahí, no es un intercambio de cosas, es un proceso de razonamiento de cuál es el interés superior, y el interés superior del frente se llama México. Orden en la sala, por favor. Yesenia Santiago, del Heraldo Televisión, por favor. Aquí hay un presidente de la conferencia. Uno de ustedes, un reportero como ustedes. Sí. Yesenia, por favor. Muchas gracias, diputado. Bien, gracias. ¿Puede garantizar, ya ahondaron un poquito más, puede garantizar entonces que la coalición no esté en riesgo, sobre todo en la elección de las 9 gubernaturas, porque ya habían anunciado que irían en coalición PRI, PAN y PRD para las 9 gubernaturas? Y para la jefatura de gobierno, incluso un compañero suyo, Luis Espinosa Cházaro, del PRD, alzó la mano. Después del 3 de septiembre no queda de otra, no hay de dos sopas, o sea, ¿es PRD o es PRI? Entonces, ¿es PAN o es PRI? Entonces, en ese sentido, ¿habría una inconformidad después de ello en que exista una posible ruptura de la coalición? No. ¿Lo garantiza? No. Sí, yo lo garantizo porque todos los que hemos construido el Frente Amplio por México no lo construimos ayer. Empezamos a construirlo en el 2019 cuando nos dimos cuenta y estuvimos conscientes de que este camino que estaba tomando el gobierno era un camino que nos llevaba a un México dividido, a un México destruido. Entonces, imagínense todas las pláticas que hemos tenido, los 3 partidos, y he estado en la gran mayoría de ellas, desde el 2019, 2020. El 21 construimos Va por México, a pesar de que todos los pronósticos nos decían lo contrario. Rompimos la mayoría constitucional de Morena. Ganamos prácticamente la Ciudad de México y más el Valle de México. Ganamos los principales centros urbanos del país, las capitales. Entonces traemos una historia. Tenemos en este momento 3 gobiernos de coalición, porque luego se olvida. El gobierno de Durango, el gobierno de Aguascalientes y el gobierno de Coahuila. Entonces hay una historia atrás, no es que estemos empezando en este momento, y tenemos muchísimos intereses en común, pero sobre todo el interés de México. Entonces por eso doy esa garantía, creo no equivocarme, espero no equivocarme, y voy a hacer todo lo que esté en mí para que lo que diga en esta garantía se cumpla. ¿Cuáles serían, segunda pregunta, garantías de credibilidad de la encuesta que empieza hoy y después las siguientes que les hayan proporcionado a ustedes como aspirantes, ya que se tiene reservado el nombre de las empresas? Toda, absolutamente toda. Yo me someto a las reglas. Una vez que acepté ser aspirante, firmé un documento. Y ese documento establecía esa regla. Me someto a los resultados que dé esa encuesta. Punto. Karina Palacios, del Canal del Congreso. Sí, hola, ¿qué tal, diputado? Buenas tardes. Preguntarle, buenas tardes. Pues esta pausa que anuncia el día de ayer el PRD, ¿qué impacto tiene aquí en temas legislativos en la Cámara de Diputados? ¿Cómo queda pues esta alianza PAN-PRI-PRD? Ninguno.
En primer lugar, porque pues, estamos en periodo de no ordinario, de receso. En segundo lugar, porque lo que se está discutiendo ahorita es una situación de aspirantes al frente, no la coalición legislativa. Es una de las coaliciones que también me faltaba. En consecuencia, todo lo demás sigue. Vamos a resolver esta situación que tiene que ver con los aspirantes. Y preguntarle en segundo lugar si ya se sabe quién será la persona que va a quedar en la presidencia de aquí de la Cámara de Diputados y si este doble congreso, ¿cómo va ese tema? Ya habían dicho que se iba a reformar algún artículo. ¿Cómo va el tema? Bueno, mire, en primer lugar va a quedar la vicepresidenta del PAN, Noemí Luna, diputada por Zacatecas, que ha estado en la vicepresidencia conmigo durante toda mi gestión como presidente. Ese es el acuerdo original que suscribimos desde el inicio de esta legislatura, que me ratificó el diputado Mier, que eso lo honra a él, honra a Morena, honra a la coalición, al PT y al Partido Verde, porque están cumpliendo un acuerdo que suscribimos de manera inicial, que todo este año legislativo le correspondería al PAN. Entonces, con ese reconocimiento que yo hago concretamente al diputado Mier, ¿por qué? Porque cuando se honra la palabra, pues está cumpliendo con un elemento fundamental de ética política. En consecuencia, Norma va a llevar a cabo las funciones de presidente y aquí la verán en el Pleno cuando venga el traspaso de mando a la siguiente mesa directiva. Finalmente, el señor Alfredo Flores, por favor. Gracias. Una disculpa por llegar tarde. No, hombre, Alfredo, pues ni es que el metro, ya ve cómo lo dejaron. Sí. Oiga, nada más prometí una pregunta, es una pregunta sobre el tema. Usted es persona que como administrador público, ha trabajado en la cima del poder, hasta arriba, secretario de Gobernación, nada más. Y presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. No me dejó terminar. Atrás. Y del Senado, Y del Senado. Pero Gobernación en esa época era una entidad muy fuerte y todavía tenía esa fortaleza, sí, que hoy carece, ¿no? Por eso le pregunto, usted que tiene esa experiencia del poder, el poder hasta arriba, ¿cómo enfrentarlo ahora? Porque ayer en la plática que estaban dando, pues, y lo que se ha comentado los columnistas, ¿no? Ustedes como precandidatos se tienen que enfrentar a ese poder porque parece que está muy enojado ese poder contra ustedes. ¿Cómo contrarrestarlo para que no los minen, para que no los eliminen, para que no les abran carpetas, investigaciones, etcétera, y pueda seguir el curso de la democracia y pues que gane el que gane al final, ¿no? Gracias. Con dos elementos de carácter fundamental: inteligencia y valor. Aquí no hay de otra. No hay de otra. El que no tenga valor está en el lugar equivocado. El que no tenga la inteligencia para enfrentar a un presidente autoritario, pues está en el lugar equivocado. Solamente así se puede interrogar con el valor y con la inteligencia. Sí. Finalmente, ahora doña Cecilia Hernández, que ya había hecho algunas preguntas y ahora viene está una segunda ronda. Perdón por meter el desorden. Segunda ronda de debate. Por favor. Usted le decía algo muy importante al amigo Almaquio, que desgraciadamente la polarización que este presidente de la República ha hecho con ustedes, la oposición, bueno, pues va a encender los focos rojos para las próximas elecciones. Es tanto el clima que está polarizado que pone en riesgo su vida de ustedes como candidatos. Yo le pregunto, ¿cuál sería el llamado que se le haga precisamente al jefe del Ejecutivo para que no se vaya a replicar lo que sucedió en Ecuador? Porque realmente pues está muy encrispado este tema electoral. El diario, como usted lo está diciendo bien, ¿sí? Se va contra los medios, se va contra los candidatos, se va contra la oposición. Para él nada más su verdad es la que vale. Entonces, para no tener una desgracia como la que sucedió con Colosio, ¿cuál sería el llamado que usted haga precisamente a este
presidente autoritario, a este presidente que quiere manipular todo y tener el control absolutamente de su mano. Y ya por último, de mi parte, tenemos usted y yo un pendiente por ahí. Exacto, que será cumplido. A oídos sordos no hay recurso que valga. El presidente no escucha, no oye, no dialoga con la oposición, como en los peores momentos del partido hegemónico. Con el presidente ya no hay nada que hacer, nada. El presidente ya demostró que lo que quiere es destruir nuestro sistema democrático, nuestro sistema de libertades. Ya no amerita un llamado. Nos vamos a la guerra de la competencia política, como quieran queremos. No más que si los votos no se respetan, nos van a conocer en un rostro que nadie jamás nos ha conocido, porque México es nuestra patria. Y con este presidente que no escucha, que no dialoga, que quiere imponer su visión, adoctrinar a nuestros niños y jóvenes, no hay nada que hacer. Ya, la oposición, podría decir, ya le perdió total confianza. Ya no hay nada que hacer con López Obrador. Nada. Decirle adiós y que le vaya bien, porque yo no le deseo mal a ninguna persona. Pero el daño que le he hecho a México, nos vamos a tardar mucho tiempo en repararlo, mucho tiempo en reconciliarnos, mucho tiempo en poner en marcha otra vez este país, mucho tiempo en recuperar la paz. Con el presidente López Obrador no hay nada que hacer, ni una llamada, ni una convocatoria, absolutamente nada. Para mí ha perdido todas las cualidades que debe tener un jefe de Estado y un presidente de la República. Compañeros, muchas gracias.